Hola, hoy nos metemos de lleno con unos textos de psicopatología, bastante densos, la verdad, pero con ideas muy, muy potentes. Son fragmentos de la personalidad normal y patológica. Sí, son textos académicos, eso es cierto, pero plantean preguntas claves sobre cómo se forma nuestra personalidad. Y, bueno, ¿qué demonios significa eso de ser normal? Exacto. La idea es un poco desgranar algunos conceptos de estas fuentes, hacerlos más cercanos, ¿no? Efectivamente. Porque el texto, la verdad es que nos empuja a mirar más allá de lo obvio, de las etiquetas fáciles sobre salud mental. Habla de niveles profundos, de defensas. Vamos, que cuestiona mucho las ideas simples. Y de hecho ya empezamos fuerte con eso de la normalidad. El texto, ya de entrada, pone sobre la mesa que es un concepto, Resbaladizo. no es blanco o negro, ¿verdad? Para nada, para nada. No es una línea fija, sino más bien un continuo lleno de matices. Estos fragmentos nos invitan a preguntarnos qué significa realmente funcionar bien por dentro, más allá de las apariencias, claro. Ajá. Vamos a explorar cómo diferencian entre distintos niveles de organización psíquica, que yo creo que es una de las claves. Ok, pues venga, empecemos por ahí, por cómo abordan ellos la idea de normalidad. Critican bastante la visión simplista, ¿no? Eso de que ser normal es solo cumplir con lo que hace la mayoría o yo qué sé, encajar en un ideal. Exacto. El qué hacen los demás parece que no es la brújula aquí. No. Proponen una definición más basada en el funcionamiento interno. La persona sana, según esta visión, a ver, no es la que dice estarlo sin más, ni tampoco alguien con problemas que los ignora, claro. Sería más bien. Sería alguien que, como todo el mundo, tiene sus conflictos internos, sus cosas, pero cuyas dificultades no le desbordan, ¿sabes? Tiene recursos defensivos, capacidad de adaptación para manejarlas. Entiendo. O sea, la clave no es la ausencia total de problemas, sino la capacidad de gestionarlos. Y mencionan algo sobre la flexibilidad. Eso me llamó la atención. Sí, sí, eso es fundamental. La flexibilidad. ¿Para qué? Pues para permitirse satisfacer necesidades internas, lo que en la jerga del texto llaman necesidades pulsionales, Vale. también para moverse entre un pensamiento más lógico, más proceso secundario, y otro más intuitivo o simbólico, proceso primario. Ese juego, ¿no? Ajá. Poder cambiar el chip, digamos. Eso es. E incluso la capacidad, fíjate, de reaccionar de forma extraña o aberrante si la situación externa es realmente anormal. Alguien muy rígido en una situación límite quizá no sea lo más sano, ¿entiendes? Vaya, eso de poder ser aberrante en circunstancias anormales como signo de salud es, sorprendente. Sí, da que pensar. Y otro punto que me chocó es que separan esta normalidad funcional de la estructura profunda de la personalidad. Dicen que alguien puede tener una estructura de base, pongamos, psicótica, pero funcionar de manera considerada normal socialmente. Y al revés, ¿no? Esa es una idea muy importante en estos textos, sí. La estructura se refiere a la organización psíquica más profunda y estable, casi como la constitución mental, por así decirlo. ¿Vale? Puede ser neurótica o psicótica, según este modelo. Pero el funcionamiento diario, la normalidad aparente, pues no siempre coincide. Claro. Una persona con estructura neurótica, que en teoría está más cerca de la norma, puede descompensarse y tener un funcionamiento muy alterado. Ya. Y, al revés, otra con estructura psicótica puede haber encontrado un equilibrio, una forma de estar, que le permita una vida aparentemente normalizada. Mencionan el ejemplo de un tal René, ¿verdad? Un tipo original, distinto al grupo, pero que parece bien adaptado con su familia, en su entorno. Y su rareza hace que los demás, los normales, estadísticamente, se sientan incómodos. Como cuestionados. Exacto. Ese ejemplo ilustra muy bien cómo la adaptación funcional no siempre sigue la norma estadística. Y esto, fíjate, conecta con otra idea interesante, la crítica a la pseudo-normalidad. Pseudonormalidad. ¿A qué se refieren? Pues se refiere a personas a menudo situadas en lo que llaman estados límite, que parecen esforzarse activamente en ser normales, a veces incluso exageradamente normales, hipernormales. Como una fachada, dices, una máscara. Sí, justo, como una defensa para evitar desorganizarse o caer en una depresión profunda. El texto sugiere que puede necesitar un estado de ánimo un poco artificialmente elevado, una hipomanía protectora la llaman, para mantener esa apariencia de normalidad. Vaya. Es un jugar a ser normal que, en el fondo, oculta una fragilidad interna. También mencionan el ejemplo de los kibbutz, ¿no?
esas comunidades israelíes con educación colectiva. Lo describen como un sistema que tiende a igualar. Poca gente muy brillante, poca con muchas dificultades, la mayoría en la media. Sí, y lo interesante es la interpretación que hacen desde su marco teórico, claro. Sugieren que esa estandarización puede crear una normalidad grupal efectiva. Sí, pero quizá a costa de aspectos del desarrollo individual. ¿Cómo cuáles? Pues hablan de una posible inhibición sexual o falta de flexibilidad y lo relacionan con un tipo de funcionamiento grupal que llaman anaclítico. Anaclítico. ¿Qué significa exactamente esa palabra? Suena técnica. Sí, lo es. Básicamente se refiere a una fuerte dependencia emocional de los demás, del grupo, para sostenerse, como la dependencia inicial del bebé hacia la madre o quien le cuida, ¿sabes? Ah, vale, como necesitar mucho al otro para sentirse seguro. Eso. El texto plantea si ese énfasis tan fuerte en el grupo podría, de alguna manera, dificultar el desarrollo individual más complejo, lo que en psicoanálisis clásico se liga al complejo de Edipo, esa etapa donde se supone que se definen relaciones más triangulares y conflictos internos más específicos. Entiendo. Es una mirada a cómo la presión social, el grupo, puede moldear lo que consideramos normal, a veces. Bueno, limitando la individualidad. Exacto. Limitando o, digamos, dirigiendo el desarrollo hacia un cierto tipo de normalidad grupal. Entendido. O sea que la normalidad no es tan simple como parece. Ni mucho menos. Y esto nos lleva a otra distinción clave que hacen: estructura versus organización de la personalidad. Ya hemos tocado la estructura como algo profundo y estable. Sí, la estructura la definen como ese modo de organización psíquica permanente, casi constitucional, que se establece ya en la adultez. Principalmente distinguen dos grandes estructuras, la neurótica y la psicótica. Y aquí es vital, fundamental, no confundir la estructura de base con los síntomas visibles. Claro, lo que decíamos antes. Un síntoma que parece neurótico como una obsesión o una fobia podría darse en alguien con una estructura psicótica de fondo. Y al revés, hay que mirar más allá del síntoma aislado. Exacto. La apariencia superficial puede engañar, y mucho, sobre la organización interna real. Entonces, si esas son las estructuras neurótica y psicótica, ¿qué son las organizaciones? El texto las asocia a los estados límite. Suenan como algo menos definido, quizás. Precisamente. Esa es la diferencia fundamental que plantean. A ver, las estructuras neurótica y psicótica se consideran relativamente fijas, definitivas, una vez consolidadas. El conflicto central es distinto en cada una. Ajá. En la neurosis es más bien interno, ¿no? Entre deseos, normas, realidad. Bueno, en su terminología, yo, ello, superyo. En la psicosis, el conflicto principal es entre la visión propia de la realidad y la realidad compartida. El yo contra la realidad, digamos. Y usan mecanismos de defensa característicos y bastante estables. Vale. Esas son las estructuras. ¿Y las organizaciones límite? Pues se ven como algo intermedio, menos cristalizado. Su lucha principal no es tanto con un conflicto estructural ya definido, como el Edipo en la neurosis, por ejemplo, sino contra una angustia más básica, que describen como depresiva. Depresiva. ¿En qué sentido? ¿Tristeza? No exactamente tristeza común. Se refiere más bien al miedo profundo a perder el apoyo o el vínculo con una figura fundamental de la que dependen. Esa relación anaclítica que mencionamos antes. Ah, vale. El miedo a quedarse solo, a que le abandonen. Eso es, un miedo a la pérdida del objeto de apoyo. Son como equilibrios más precarios, más inestables. Entiendo. Como si estuvieran en una encrucijada permanente. ¿Y pueden cambiar? ¿Pueden evolucionar? Según el texto, sí. Estas organizaciones podrían evolucionar con el tiempo hacia una estructura más definida, neurótica o psicótica. O bien, y esto es interesante, estabilizarse en formas crónicas que llaman acondicionamientos. Acondicionamientos. Sí, como ciertas enfermedades del carácter o incluso perversiones. Son como formas de ser estables, pero que parten de esa base límite. O sea, que vemos un abanico de posibilidades, ¿no? No solo dos cajas, neurótico, psicótico. Hay diferencias importantes en cómo cada uno lidia con los conflictos, la angustia, la realidad, las relaciones. Exacto. Es un mapa, digamos, más complejo de la psique humana.
Intenta ir más allá de un simple normal versus enfermo. Vamos a meternos un poco más, si te parece, en esas dos grandes líneas estructurales que mencionan. Se inspiran en un autor clásico, Karl Abraham, creo. La línea psicótica y la línea neurótica. Sí, es un modelo teórico para entender diferencias profundas. La línea psicótica la asocian a problemas o fijaciones, como dicen ellos, en etapas muy tempranas del desarrollo, antes de que se consolide el control de esfínteres, para que nos entendamos, previas al estadio anal retentivo. Vale, muy al principio. Muy al principio, sí. El conflicto clave aquí es con la realidad externa. Y hay riesgo de que el sentido de identidad, el yo, se fragmente. Ponen ejemplos como... La estructura esquizofrénica, Ajá. ligada a lo oral, a las primerísimas experiencias, con riesgo de fragmentación y donde el lenguaje puede usarse de forma muy concreta, casi como si fuera una acción en sí misma. Y la otra estructura psicótica que mencionan es la paranoica, ¿no? Exacto, la estructura paranoica. La ligan a la etapa anal más expulsiva. Se caracteriza por un uso masivo de la proyección. Proyectar es... Es atribuir a otros los propios impulsos o deseos inaceptables. Y también por una lógica interna muy rígida, muy coherente particular, aunque a veces parta de premisas distorsionadas de la realidad. Entendido. Esa es la línea psicótica. ¿Y la línea neurótica cómo la describen? Pues la vinculan a fijaciones en etapas posteriores, a partir del control de esfínteres, anal retentivo en adelante. Aquí, el conflicto principal es interno, intrapsíquico, entre diferentes partes de la psique, deseos, prohibiciones, el ideal del yo. El conflicto interno. Eso es. El famoso complejo de Edipo, esa fase clave en la teoría psicoanalítica sobre relaciones familiares, deseo, rivalidad. Aquí es central, y la angustia predominante sería la de castración. Que no es literal, supongo. No, es un miedo simbólico a la pérdida o al daño relacionado con esos conflictos internos, edípicos. Dan ejemplos como la estructura obsesiva, ligada a lo anal retentivo, el control, el orden. Con mucha duda, necesidad de control y defensas como el aislamiento, separar pensamiento y emoción, o la anulación, hacer algo para cancelar mentalmente un pensamiento o acto previo. ¿Y la otra neurótica? La estructura histérica, ligada a la etapa fálica, el descubrimiento de las diferencias sexuales, con la represión como defensa principal. Represión como olvidar o ocultar deseos, recuerdos. Eso es, mantenerlos fuera de la conciencia. Y se manifestaría, según el modelo, en síntomas corporales sin causa física, conversión o en angustia y fobias. Vale, tenemos las estructuras profundas. Neurótica, psicótica... ¿Y cómo se ven estas en el día a día? Ahí es donde entra el concepto de carácter, ¿no es así? Exacto. El carácter sería como la cara visible de la estructura. El texto lo define como la fisonomía original de la individualidad psíquica. Vamos, nuestra forma particular y habitual de ser, de reaccionar, de relacionarnos, que está moldeada por esa estructura que hay debajo. Entonces hay un carácter psicótico y un carácter neurótico. ¿Se corresponden? Siguiendo esta lógica, sí. El carácter psicótico reflejaría esa estructura subyacente. Por ejemplo, un carácter esquizofrénico podría mostrarse distante, con dificultad para el contacto emocional, quizá aislado. Un carácter paranoico podría ser muy rígido, desconfiado, siempre alerta, interpretando las cosas. A la defensiva. A la defensiva, sí. Mencionan a un tal Alphonse, un hombre tenso, siempre pendiente de que no le acusen de torpe, como un ejemplo de este carácter paranoico. ¿Y el carácter neurótico? Supongo que igual. ¿Un carácter histérico cómo sería? Pues podría tender a la seducción, a la dramatización, a buscar mucho la atención y el afecto de los demás. Y un carácter obsesivo se manifestaría en la necesidad de orden, control, puntualidad, perfeccionismo, a veces con pensamientos recurrentes o pequeños rituales. Ponen el ejemplo de Agath, creo, una mujer cuya vida es como un ritual constante de limpieza y orden por miedo a que la pillen en falta. Un carácter obsesivo que funciona, pero muy rígido. Eso es. El carácter es, en definitiva, la expresión más estable y visible de cómo esa estructura interna interactúa con el mundo exterior. Pero esto plantea una duda, porque si las apariencias engañan y los síntomas no siempre coinciden con la estructura, ¿cómo se distingue realmente la estructura profunda de su manifestación en el carácter? Mencionan incluso psicosis pseudoneuróticas, psicosis que se disfrazan con defensas obsesivas.
Uf, se complica la cosa. Se complica, sí, no te voy a engañar. El texto insiste en que para hacer esa distinción hay que ir más allá de los rasgos superficiales, del comportamiento visible. Hay que mirar más adentro, hay que analizar la dinámica profunda. ¿Cuál es el tipo de angustia predominante? ¿Es de fragmentación? ¿Es de pérdida del objeto? ¿Es de castración? ¿Cómo es la relación con los demás? ¿Dependiente, distante, conflictiva? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto central? Es un análisis mucho más complejo que simplemente etiquetar por cómo se comporta alguien. Claro, no es tan fácil como parece. Volvamos un momento, si te parece, a las organizaciones límite. Recordamos, no son estructuras fijas como tal, sino equilibrios más inestables que luchan contra esa angustia depresiva o miedo a perder el apoyo fundamental, esa relación anaclítica. El ejemplo clínico de Jerome que comentan ilustra esto bastante bien. Describen su fobia no tanto ligada a un conflicto edípico o de castración, que sería lo esperado en una neurosis según la teoría clásica, Sino más bien, sino a un miedo aterrador a la separación, a la pérdida del otro del que depende. Necesita su presencia constante para no angustiarse. ya. Y dicen que estas organizaciones límite pueden, de alguna manera, estabilizarse en formas particulares, en lo que llaman enfermedades del carácter. Mencionan 3 tipos, ¿no? Sí, describen 3 posibles estabilizaciones, digamos, patológicas de estos estados límite. Una son las neurosis de carácter. Son personas cuyo comportamiento superficial imita al de una neurosis, por ejemplo, muy fóbicos o muy obsesivos, pero donde un análisis más profundo no revelaría el conflicto edípico típico de la neurosis estructural. La dinámica de fondo sería más de dependencia y miedo a la pérdida. Vale, parecen neuróticos, pero no lo son, en la base. Exacto. Luego están las psicosis de carácter. Aquí habría más rasgos de inmadurez, una desconexión o clivaje, una escisión de la realidad más evidente que en las anteriores, aunque sin llegar a una psicosis delirante clara. El análisis que hacen de Robespierre en el texto lo sitúan aquí, por ejemplo. Interesante. ¿Y la tercera? Las perversiones de carácter. Estas se caracterizarían por una forma particular de relacionarse basada en negar el valor o el narcisismo del otro, estableciendo vínculos de tipo dominante-dominado, sadomasoquista. Usar el personaje de Iago de Shakespeare, ¿verdad? Sí, como ejemplo literario de esta dinámica, con su envidia destructiva, su ataque al narcisismo de Otelo. Es curioso ver cómo la literatura a veces capta estas complejidades psicológicas de forma tan precisa. Es verdad, ese ejemplo de Iago es potente, sí. Ahora, es importante no confundir estas enfermedades del carácter, que son patologías estabilizadas de los estados límite, con los simples rasgos de carácter, cierto, que eso también lo mencionan. Exacto, esa es una distinción crucial que hace el texto. Las enfermedades del carácter son patrones globales y problemáticos, son patologías. Los rasgos de carácter son algo diferente, son elementos más puntuales como pinceladas, que están presentes en todas las personalidades. Nadie encaja perfectamente y únicamente en una estructura pura. Todos tenemos mezcla. Entonces, todos tenemos rasgos de carácter. ¿De qué tipo pueden ser? Sí, según esta visión, todos tenemos una mezcla. Los rasgos pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, Son rasgos que canalizan impulsos de forma creativa y socialmente valorada. Pues la curiosidad intelectual, la creatividad artística, el interés por investigar. Vale, cosas positivas, digamos. Sí. Luego están los reaccionales. Son como defensas permanentes contra un impulso subyacente, por ejemplo. Un pudor o timidez exagerados podrían ser una defensa contra deseos de exhibirse, o una actitud temeraria muy echada pa'lante podría ser una defensa contra el miedo. Son rasgos que se forman en reacción a algo interno. Entiendo. ¿Y el tercer tipo? Son pequeños ecos de otras etapas o estructuras dentro de nuestra estructura principal dominante. Por ejemplo, una persona con una estructura de base histérica puede tener también rasgos de carácter obsesivos, ser muy ordenada, o rasgos orales, ser muy dependiente afectivamente. Son como restos de fijaciones menores en esas otras etapas de su desarrollo. Qué interesante, o sea que nuestra personalidad no es un bloque uniforme, no, sino más bien un mosaico. Tenemos una estructura de base predominante, sí, pero está como salpicada de rasgos que vienen de otras partes de nuestra historia psíquica. Eso es. Ofrece una visión mucho más rica y, compleja de la individualidad.
No somos una etiqueta diagnóstica andante, sino una combinación única de elementos, mucho más dinámica. Bueno, pues yo creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿eh? Y bastante complejo, la verdad. Si intentamos resumir un poco las ideas clave de estos fragmentos. A ver, la normalidad no es una categoría fija, sino que tiene más que ver con la capacidad funcional, la flexibilidad, el manejo de conflictos internos. Eso es. Luego, que existen estructuras profundas y estables, neurótica, psicótica, que organizan la psique y que son distintas de las organizaciones límite, que son más inestables y están más centradas en la dependencia y el miedo a la pérdida. Ujú. Y todo esto se manifiesta en el carácter, nuestra forma habitual de ser, y en los rasgos, esas pinceladas que todos tenemos de diferentes sitios. ¿Capturo más o menos la esencia? Creo que sí, es una buena síntesis. Lo fundamental, yo creo, es que estos conceptos, aunque vengan de un marco teórico específico y a veces, complejo, nos invitan a mirar la conducta humana, la nuestra y la de los demás, con más profundidad, con más matices. Claro. Más allá de los juicios rápidos o las clasificaciones superficiales, nos animan a reconocer la enorme complejidad que llevamos dentro. Y para terminar, como siempre, lanzamos una reflexión final. El texto sugiere que bajo la superficie de cómo nos relacionamos, de nuestras decisiones, de nuestra personalidad visible, operan todas estas estructuras, defensas, ansiedades profundas, muchas veces invisibles incluso para nosotros mismos. Si esto es así, ¿hasta qué punto somos realmente conscientes de lo que nos mueve por dentro? De las verdaderas motivaciones y miedos nuestros y ajenos que dan forma a nuestra vida. ¿Cuánto de lo que llamamos yo o personalidad es en realidad una especie de fachada, una construcción elaborada para navegar conflictos internos que apenas llegamos a entrever? Uf. Ahí queda eso. Da que pensar, desde luego.